Grandes doctrinas bíblicas. Capítulo 7. Los atributos morales de Dios. Permítanme recordarles que estamos tratando los atributos de Dios. Ya hemos considerado aquellos que pertenecen a su personalidad absoluta, y ahora pasaremos a considerar los que comúnmente se denominan atributos morales de Dios, descritos a veces como los atributos comunicables de Dios. Los atributos considerados en el capítulo anterior pertenecen solamente a Dios. Son incomunicables, y lo digo con reverencia. Ni siquiera Dios puede transmitirlos a su pueblo. Nuestra mente no solamente es finita, sino además está contaminada por el pecado. Los atributos que consideraremos ahora son en un sentido comunicables. Algo de lo que corresponde a ellos se encuentra en el hombre. ¿Cuáles son? En primer lugar debemos poner la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad? Creo que casi inevitablemente tenemos que abordarla en términos negativos, y definimos su significado como la separación absoluta de Dios y el pecado. La santidad significa principalmente separación del mal. Pero por supuesto, la santidad también es algo positivo. Es pureza esencial y absoluta. La Biblia nos enseña en todas partes que Dios es santo. Y parte de la manifestación de esta santidad es su odio al pecado y su separación de él, del pecador y de todo lo que es malo. Permítanme dar algunos ejemplos e ilustraciones destacadas de la enseñanza de la Biblia sobre esto, concediendo visiones de sí mismo a ciertas personas. Ahí está el caso de Moisés en Éxodo 34 y en otros lugares, donde Dios se apareció a Moisés y Moisés se vio completamente abrumado por la sensación de su santidad. Lo mismo ocurrió a Job, a Isaías y a Ezequiel. Cualquiera que se haya acercado lo más mínimo a Dios siempre se ha visto impresionado por su absoluta santidad. La Biblia nos lo enseña en ciertos términos que emplea. Se refiere a Dios como el Santo, Isaías 40:25. Y tenemos el mandato de Dios: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16, que es una afirmación específica y explícita de la santidad de Dios. Me temo que a menudo olvidamos que, en un sentido, la gran misión del Antiguo Testamento es revelarnos la santidad de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido una influencia excesiva de la falsa enseñanza del siglo pasado, que quería hacernos creer que la historia del Antiguo Testamento era simplemente la historia de la búsqueda de Dios por parte del hombre. No lo es. El Antiguo Testamento es, principalmente, una revelación de la santidad de Dios y de lo que Dios ha hecho como resultado de ella, y por tanto podemos encontrar esas enseñanzas en todas partes. ¿Cuál era el propósito de dar la ley, sino el de revelar y enseñar a los hijos de Israel la santidad de Dios? Ahí separó a un pueblo para sí y quería que supieran la clase de pueblo que eran. Solo podían saberlo al comprender y apreciar su santidad. La entrega pues de la ley tiene primordialmente esa finalidad. Tomemos a continuación las distintas instrucciones para la construcción del tabernáculo. La división entre el perímetro exterior, el lugar santo y el santísimo, al que el sumo sacerdote solo podía acceder una vez al año y no sin sangre. El tabernáculo simplemente fue diseñado para representar, como lo hacía en la práctica, esta gran enseñanza sobre la santidad de Dios. Tomemos luego todo lo que se puede leer sobre la ley ceremonial y sobre los animales puros e impuros. ¿A qué se debe todo esto? La razón que se da es esta: sois un pueblo santo y yo soy un Dios santo, y no debéis comer lo que come el resto. Debía haber esta división, esta separación entre lo puro y lo impuro. Toda esta larga lista de reglas y normas también eran parte de la enseñanza sobre la santidad de Dios.
Luego, por supuesto, los profetas enseñaban constantemente sobre la santidad de Dios. Esta era una gran carga y mensaje. Se resume perfectamente en el libro de Habacuc, donde se nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Y por otra parte encontramos que se hace el mismo hincapié en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor, por ejemplo, se dirigía a Dios como el Padre Santo, Juan 17:11. Esta es la enseñanza suprema sobre la santidad de Dios. Hasta Él, que era igual a Dios y había salido de su seno eterno, hasta Él le hablaba como Padre Santo. Y en Primera de Juan hay una definición de esto: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Primera de Juan 1:5. De modo que la Biblia se llena de esta enseñanza. Se refiere a Dios el Padre como el Santo de Israel. Salmo 71:22. Se habla del Señor Jesús como el Santo Hijo Jesús. Hechos 4:27. Y como el Santo. Hechos 3:14. Luego hablamos del Espíritu Santo, así como constantemente se describe y se habla de las tres personas de la Trinidad en términos de esta cualidad de santidad. Pero supongo que si te hubieran de pedir que dijeras en qué parte de la Biblia se enseña la santidad de Dios de la forma más tremenda, tendrías que ir al Calvario. Dios es tan santo, tan absolutamente santo, que nada sino aquella horrenda muerte pudo posibilitar que nos perdonara. La cruz es la más sublime y suprema declaración y revelación de la santidad de Dios. Me gustaría detenerme en este gran tema, pero no puedo. Debo proseguir. Recordémonos a nosotros mismos que el propósito de la revelación bíblica de la santidad de Dios debe ser enseñarnos a acercarnos a Él. No se nos pide que asimilemos simplemente conocimientos teóricos con nuestra comprensión. Su propósito es muy práctico. En palabras del autor de la epístola a los Hebreos, debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Hechos 12:28. Siempre debes acercarte a Él de esta manera, donde quiera que estés, cuando estés a solas en una habitación o cuando te reúnes como familia para orar, o cuando estás en un culto público. Dios siempre es Dios y siempre debemos acercarnos a Él con temor y reverencia. No encontraremos una expresión como querido Dios, por ejemplo, en las Escrituras. Hay muchos ejemplos de esto. Pensemos de nuevo en Moisés y en la zarza ardiente, Éxodo 3, y en aquel terrible caso de Usa, aquel hombre que alargó la mano para sujetar el arca cuando estaba siendo trasladada en una carreta, 2 Samuel 6. Esa es una declaración terrible sobre cómo hemos de acercarnos a Dios y adorarle. Lee el relato de cómo se entregó la ley, cómo ardía el monte, y no se permitió que nada se acercase a él. Éxodo 19, del 16 al 25. La santidad de Dios. Por supuesto que esta doctrina también nos enseña la terrible naturaleza del pecado. Nunca tendrás una noción del pecado a menos que tengas un concepto verdadero de la santidad de Dios. O quizá por eso la concepción moderna del pecado sea tan inadecuada. No invertimos el tiempo suficiente en la doctrina de Dios y en la santidad de Dios. Esa es la forma de ver el pecado, no principalmente mediante el autoexamen, sino yendo a la presencia de Dios. Algunas veces la gente dice: pero no esperarás que todos nosotros nos sintamos como miserables pecadores. No querrás que todos digamos junto con Charles Wesley: soy vil y lleno de pecado. Puede que eso esté bien para los borrachos y gente así, pero no es cierto en nosotros. A algunas personas esto les preocupa. Dicen: nunca he sentido realmente que soy un pecador. ¿Cómo puedo sentirme así cuando fui educado en un hogar cristiano y siempre he ido al lugar del culto? No se espera sin duda que yo tenga un sentido de pecado tan terrible, pero la respuesta a todo esto es esta. Si verdaderamente vinieras ante la presencia de Dios y tuvieras algún concepto de su santidad, pronto te verías como un pecador vil y terrible. Dirías con Pablo que no hay nada bueno en ti, Romanos 7:18. La forma de apreciar tu propia pecaminosidad
no es mirar tus acciones o tu vida, sino venir a la presencia de Dios. Y finalmente, por supuesto, la santidad de Dios se nos muestra en su absoluta necesidad de expiación. Este es el reverso de lo que ahora mismo estaba diciendo sobre la cruz como manifestación de la santidad de Dios. Sí, pero al manifestar esto, también nos muestra que sin ese derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, que la santidad de Dios insiste en ello, exige una expiación del pecado. El siguiente atributo moral de Dios que la Biblia subraya es la justicia o rectitud de Dios. Por supuesto, esto es una consecuencia ineludible de la santidad de Dios. ¿Qué es la justicia? Bien, es la santidad de Dios manifestada en su relación con nosotros. Creo que esa es la mejor definición que se puede conseguir, o puede considerarse de esta manera. Es esa cualidad de Dios que siempre muestra a Dios como quien hace lo correcto. Es aquello en Dios que lo incapacita para hacer nada erróneo. La justicia y la rectitud son la materialización de la santidad de Dios y la expresión de ésta en el gobierno del mundo. Hay muchas formas en las que analizar esta concepción y una buena es esta. La rectitud es la demostración de la santidad legislativa de Dios. Dios da sus leyes con el fin de imponernos sus justas exigencias. Legisla para nosotros. La justicia, por otro lado, es la santidad judicial por la que, por supuesto, Él exige unas penas de los culpables de haber quebrantado su ley, de aquellos que han sido culpables del pecado. Otra definición más es que la rectitud de Dios es el amor de Dios por la santidad, y la justicia de Dios es su abominación del pecado, y creo que esta es la definición más plausible. La justicia y la rectitud de Dios se revelan, por supuesto, en casi todos los lugares de las Escrituras. La ira de Dios se enseña tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nuestro Señor mismo la enseñó. Una de las doctrinas cardinales de toda la Biblia es que Dios odia el pecado y lo expresa por medio de su ira. Si alguien no cree, dice Juan, entonces, la ira de Dios está sobre él. Todos somos por naturaleza, dice Pablo, hijos de la ira. Efesios 2:3. Pero la rectitud y la justicia de Dios no solo se manifiestan en su ira. Él muestra las mismas cualidades del perdón de nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Una vez preparado el camino del perdón, si nos confrontamos a Él, entra en juego la justicia de Dios, y por su justicia Dios nos perdona. Y Dios preparó el camino del perdón, proporcionándonos propiciación para nuestros pecados. Y eso es lo más extraordinario de todo. La afirmación clásica de esto se encuentra en la epístola a los Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 3:25. Fue la justicia de Dios, acompañada de su amor, su misericordia y su compasión, la que proporcionó la ofrenda y el sacrificio, la propiciación que era necesaria. Otra forma en la que Dios manifiesta su justicia y la rectitud es que siempre guarda su palabra. Lo que Él promete, Él siempre lo cumple. Volveré a esto más adelante, pero siempre nos muestra que Él vindica a su pueblo. Ahora bien, en eso consiste todo el mensaje de Habacuc. Recordemos su problema. ¿Cómo, se dice Habacuc a sí mismo, puede permitir Dios que su propio pueblo sufra de esta forma? Y que estos paganos, esos caldeos pecaminosos, sean los que los castiguen y los destruyan. ¿Cómo puede Dios hacer algo así? Y su respuesta al problema es: todo está bien, dice. No mires tan solo lo inmediato, lo presente. Mira a largo plazo y verás que Dios manifiesta su justicia y rectitud. Los hijos de Israel en este momento se merecen un castigo, y Él está utilizando a los caldeos temporalmente. Más tarde serán derrotados y destruidos. Dios es absolutamente justo,
y si miras a largo plazo podrás verlo. Y también recompensa a los justos. Escucha a Pablo diciendo al final de sus días en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, dice, me está guardado la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Eso no me preocupa, dice Pablo. Él es un juez justo, y la corona que me ha prometido, ciertamente la dará. De ahora en adelante, esta maravillosa gracia es dada en Cristo. Por tanto, Dios lo está haciendo en la cruz. A continuación leemos Romanos 3:25, que Dios declara su propia rectitud y absoluta justicia. En esta justificación, Él está justificando el perdón de los pecados a aquellos que se arrepienten. Este es un concepto muy grande y elevado. Finalmente lo vemos en este sentido. Dios no solo perdona los pecados del pecador en la salvación, va más lejos de esto. Declara justos a los pecadores, los hace justos. Esa es una gran verdad. Si no tenemos clara esta cuestión de la rectitud y la justicia de Dios, puede que pensemos que lo único que hace Dios es perdonar nuestros pecados. En absoluto, debido a que Dios es justo, debemos ser hechos justos también. Él nos declara justos en un sentido legal y forense. Esa es la justificación por la fe, pero también nos hace justos. Esa es nuestra santificación. Esto continuará hasta que en última instancia seamos inmaculados e inocentes, irreprensibles, justos y santos como Él mismo lo es. Pero permítame ahora pasar al tercer gran atributo de Dios, en este apartado de los atributos morales, y aquí llegamos a la bondad o el amor de Dios. Podrás advertir el orden en que los estamos tratando: la santidad, la rectitud y justicia, la bondad y el amor. Es algo terrible y peligroso no poner esos atributos en el orden correcto. Muchas veces algunos han sido culpables de eso, y el resultado es que han naufragado en cuanto a su fe. Ahora llegamos pues a la bondad y el amor de Dios. En las Escrituras, estas dos palabras son más o menos intercambiables. A veces, la verdad se expresa en términos de bondad de Dios, a veces en términos de amor de Dios, y ambos términos cubren los mismos aspectos. Sin embargo, hay una especie de distinción entre ellos, y sugiero que es algo como esto: la bondad de Dios es esa perfección de Dios que le lleva a tratar generosamente y de manera amable a todas las criaturas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, dice Pablo, Romanos 11:22. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmos 145:9. Observa los términos bueno y bondad al leer tu Biblia, y encontrarás que generalmente cubren el concepto de la munificencia de Dios. El amor de Dios es el atributo de Dios que le mueve eternamente a comunicarse con nosotros. Las Escrituras dejan bastante claro que el amor de Dios se comunica. Dios es eterno y Dios es amor eterno. Eso, incidentalmente, será nuestra introducción a la doctrina de la Trinidad. El hecho mismo de que Dios es amor prueba en un sentido la Trinidad. Debido a que Dios es eterno y amor eterno, debe haber alguien a quien siempre haya amado. En cualquier caso, por ahora, estamos intentando definir la diferencia entre bondad y amor. ¿Cómo entonces se manifiesta y revelan estas gloriosas cualidades de Dios? Por conveniencia, he intentado incluirlas en ciertos apartados. Primero, Dios manifiesta su bondad y su amor hacia todas las criaturas en general. Por ejemplo, encontrarás esto en Mateo 5:45, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Esa es la bondad indiscriminada de Dios hacia todas sus criaturas. Luego se nos dice en Mateo 6:26 que Él alimenta las aves del cielo. En Hechos 14:17 encontrarás a Pablo argumentando en Listra que Dios
No se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Todo esto es una manifestación de la bondad de Dios, hasta cuando el hombre le ha olvidado y ha perdido la noción de Él. Dios sigue siendo bueno con ellos de esa forma. Pero habiendo dicho esto, pasemos a algo más particular y aún más glorioso. La segunda forma en que se manifiesta la bondad y el amor de Dios es en términos de lo que la Biblia llama gracia de Dios. Grandes santos de Dios, al hablar de esto, decían: gracia es un sonido seductor y armonioso a mis oídos. No hay una palabra más gloriosa que la palabra gracia. La gracia es la palabra que encontrarás constantemente en las Escrituras. Es la bondad o el amor de Dios hacia los que de ningún modo lo merecen. Esa es la bondad y el amor inmerecidos de Dios hacia aquellos que han perdido el derecho a cualquier derecho sobre Él y su amor, y que merecen el juicio y la condenación. La Biblia enseña que la gracia de Dios es la fuente de toda bendición que se nos otorga. Todo proviene de la eterna e interminable fuente de la gracia de Dios. Te recomiendo un estudio meticuloso y detallado de esta palabra en los 2 primeros capítulos de la epístola a los Efesios. Esta asombrosa gracia de Dios es toda bondad, toda por gracia, porque la gracia de Dios, dice Pablo en Tito, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Y luego también lee Tito 3. Es una magnífica afirmación acerca de la gracia de Dios. Lee estos capítulos y regocíjate y abandónate a la adoración al empezar a comprender el maravilloso amor y bondad de Dios que Él ha revelado en el Señor Jesucristo. Y lo siguiente en la manifestación de la bondad y el amor de Dios es la misericordia de Dios. Si te gustan los términos alternativos, es la benevolencia de Dios, es la tierna compasión de Dios. Todas estas palabras tienen un significado especial. ¿Has observado cómo en los saludos de muchas epístolas se encuentra gracia, misericordia y paz? De modo que misericordia y gracia no son la misma cosa. ¿Qué es entonces la misericordia? Se puede definir como la bondad o el amor de Dios hacia aquellos que nos encontramos en la miseria o en el dolor como resultado del pecado, y sin tener en cuenta sus merecimientos. Presta atención a la palabra misericordia y verás qué significa eso. El Salmo 103 tiene algunas afirmaciones gloriosas sobre la misericordia de Dios, y en la introducción al Evangelio de Lucas hallarás estas palabras: socorrí yo a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Lucas 1:54. A continuación, en los versículos 77 y 7:8, dice lo siguiente: Él es enviado para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, y por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y encontrarás la misericordia de Dios constantemente declarada en las epístolas del Nuevo Testamento. Pablo dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9:18. Pero la encontrarás sobre todo en los saludos e introducciones de las epístolas. Otra subdivisión de esta bondad y amor de Dios, y qué gloriosa una vez más, es la paciencia y la longanimidad de Dios. Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si no fuera por eso, si no fuera por la longanimidad de Dios. Todos habríamos sido aniquilados, pero Dios es longámine. ¿Qué significa eso? Significa que soporta a los perversos y malvados. Se contiene con los pecadores que, a pesar de toda su misericordia, aún pecan contra Él. Pablo lo expresa de esta forma: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Pedro lo expone de una forma muy clara cuando nos dice que Dios ha sido paciente con esos espíritus y seres, los que en otro tiempo desobedecieron,
cuando una vez más esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Primera de Pedro 3:20. Y existe esta famosa afirmación en su segunda epístola donde dice que debemos de tener entendimiento que la paciencia de Dios nuestro Señor es para salvación. Segunda de Pedro 3:15. Eso me lleva al cuarto atributo moral de Dios, y ese es la fidelidad de Dios. Esto en un sentido se incluye en su rectitud y justicia, y también en la inmutabilidad de Dios. Sin embargo, me siento como muchos otros obligado a ponerlo en un apartado independiente, debido a que las Escrituras lo subrayan muy a menudo. ¿Qué significa? Bien, nunca he encontrado una definición mejor de la fidelidad de Dios que esta. Cuando se dice que Dios es fiel, se quiere decir que es alguien en el que podemos apoyarnos con seguridad. Significa que es alguien en el que podemos confiar completamente, alguien del que podemos depender, alguien con el que puedes quedarte sin que te quepa la menor duda en cuanto a que repentinamente puede soltarte y dejarte a ti. La Biblia tiene muchas afirmaciones gloriosas sobre esto. Nos dice que la fidelidad de Dios alcanza las nubes, Salmos 36:5. Nos dice continuamente que Dios siempre mantiene sus promesas, que nunca rompe sus pactos. Nos dice que Dios siempre cumplirá toda palabra que salga de su boca, Isaías 55:11. Nos dice que Dios siempre defenderá cierta y fielmente a sus siervos, que los libertará en todo tiempo de pruebas y conflictos. Nos dice que se puede confiar en Dios para confirmar y establecer a todos los que Él ha llamado, protegiéndoles del maligno y guardándoles y guiándoles hasta que hayan cumplido su propósito en ellos. Escucha una gran afirmación de esto: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:9. Pase lo que pase, no importa que pueda ir mal, Pablo dice que esas personas pueden estar seguras de esto: Dios es fiel. O nuevamente dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y luego advierte que dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera de Tesalonicenses 5:24. Es absolutamente cierto, nada puede frustrarlo, nada puede hacerle pasar por alto lo que ha prometido, nada puede hacerle cambiar lo que se ha propuesto hacer con respecto a ti. Si eres un hijo de Dios, tu destino final es absolutamente cierto. Luego hay otra afirmación sobre esto, y qué consoladora resulta. Hemos pecado contra Él, no podemos perdonarnos por ello, y no sabemos qué hacer. Esta es nuestra gran esperanza. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarlos en toda maldad. Primera de Juan 1:9. Él ha dicho que lo hará, y porque lo ha dicho, Él lo hará. Él es fiel. No debes por tanto preocuparte. Vuélvete hacia la fidelidad de Dios y dile al diablo que has sido perdonado, que has confesado tus pecados y que la fidelidad de Dios te garantiza el perdón. De modo que resumirá esta sección de la fidelidad de Dios de la siguiente forma. Una vez nuestro Señor se volvió a sus seguidores y dijo: tened fe en Dios, Marcos 11:22. Y esa es la versión Reina Valera. Pero el gran y santo Hudson Taylor siempre dijo que esto debía traducirse no tanto como tened fe en Dios, sino más bien como aferraos a la fidelidad de Dios. Se convirtió en el lema de su vida y obra. Por supuesto, eso es tener fe en Dios, pero como puede verse, si se expresa de esa forma, tened fe en Dios, el acento parece estar en la fe. No es eso, dijo Hudson Taylor. Es la fidelidad de Dios lo que importa. Cuando no tienes fe en ti mismo, aférrate a su fidelidad. Dios es inmutable.
Dios es fiel, nunca cambiará. Eso es lo que verdaderamente significa tener fe en Dios. No importa lo que suceda, donde quiera que estés, aférrate a la fidelidad de Dios. Demasiado apresuradamente, me temo, hemos tratado los atributos de Dios. Antes de abandonarlos, permítame recalcar de nuevo, aunque por motivos de claridad y para la comprensión intelectual tenemos que tomarnos uno a uno, y debemos tener mucho cuidado de no aislar ninguno de ellos al pensar en Dios. Dios existe a la vez en cada uno de sus atributos, así que nunca debemos enfrentar un atributo a otro. Nunca debemos contrastar la santidad de Dios y la misericordia de Dios. Dios es santo, Dios es misericordioso. En conjunto, siempre al mismo tiempo. Debo recalcar esto porque a causa de nuestras limitadas mentes y de nuestra limitada comprensión, debemos hacer estas distinciones. Pero no permita a Dios que dividamos nada en Él. En realidad no podemos hacerlo. Por supuesto, podemos hacerlo falsamente para nuestra destrucción. Recuerda pues en todo tiempo que Dios está en cada atributo y que Dios es todas estas cosas al mismo tiempo. Su amor es un amor santo. Todo en Dios es amante. Todo en Dios es justo y recto en conjunto. Siempre debemos preservar en nuestro pensamiento el perfecto equilibrio que hay en Dios mismo.